lo que es un dato histórico innegable es que algo pasa en ese año que resulta que los siguientes años, todo lo contrario, comienzan a trabajar en concordia, comienzan a edificar lo que hoy es la gran nación mexicana, entre paréntesis, lo que hoy incluso nos está dando de comer, los pueblos famosos mágicos, ahí comienzan a edificarse. La belleza del centro de la Ciudad de México, de Morelia, de Puebla, ahí se edificó. Y eso es lo que hoy está trayendo, entre paréntesis, tanto turista, que hoy nos da a tantos de comer, vamos a decirlo de una manera, ¿no? Se empieza a gestar en ese momento. Y continúa los siguientes 300 años. O sea, hubo algo, ustedes y yo sabemos, el encuentro de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe, que nos hace vernos como hermanos, como hijos de una misma madre. Y eso es maravilloso, y eso es un hecho histórico. Tú puedes creer o no en el milagro de Guadalupe, en la tilma, yo soy un firme creyente de todo eso, pero uno puede creer o no creer. Pero la ciencia histórica te demuestra que en ese momento algo pasó, que de estar todos peleados, todos luchando contra todos, comienza a haber concordia, fraternidad, trabajo en equipo, y se comienza a edificar lo que es el gran imperio mexicano, ¿no? O sea, la Nueva España, y que llegó a ser la economía número 1 del mundo conocido. Por eso se la peleaban todos, ¿sí? El imperio español se sostenía por la Nueva España, ¿sí? Entonces, Francia tenía los ojos puestos aquí, obviamente Inglaterra, ¿sí? Todos. ¿Y cuándo comienza entonces, respondiendo a la pregunta de ustedes, cuándo comienza, creo yo, el gran problema de sacar a Dios de la vida? Hasta entonces, en esos 300 años, había esto que nos unía, había un espíritu que nos unía. Es 1823, con la muerte de Agustín de Iturbide, cuando sacamos a Dios oficialmente de la esfera pública de México. Así es. Y entonces, si ustedes revisan la historia desde 1823, que es que además fue también comprobado históricamente, un complot de la masonería norteamericana. Justamente te iba a hacer esa pregunta. Sí, es un complot de la masonería norteamericana para hacerse de todo México, de toda la Nueva España. Así es. ¿Sí? ¿Cómo había que hacerlo? Pues divide y vencerás, ¿no? Claro. Entonces, el gran enemigo de la masonería norteamericana que estaba detrás de toda esta corriente, tengan ustedes en cuenta que la Unión Americana eran 13 colonias que se limitaban pues a una esquinita de lo que ahora es Estados Unidos, ¿sí? Era parte de Francia, todo lo que era Luisiana. Luisiana llegaba desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos. Y después, México, toda la parte desde lo que ahora es Colorado, desde la famosa cascada de la sangre de Cristo, ahí donde van a esquiar ahora a Vail, toda esta parte de ahí. ¿Cómo se llama esa cordillera? Pregunta de examen. No tengo la menor idea, nos acabas de decir, ¿no? Las Rocallosas. Ok. Entonces, desde los misioneros españoles, los misioneros ya también mexicanos, ¿qué iban buscando cuando iban llegando ¿qué buscaban cuando llegaron hasta allá tan lejos? ¿Dónde comienza el agua? Y el agua comenzaba en las Rocallosas. Entonces, en la famosa cascada, y así se llama todavía, de la sangre de Cristo. Toda esa parte de Colorado tiene puros nombres cristianos, vamos a decir, el Valle de San Luis, toda esta parte de ahí, todo eso era México. Bueno, eso era el gran imperio. La Unión Americana era una cosita de nada que, pues la verdad, no pintaba. Entonces, muy inteligentemente, necesitaban una estrategia
para hacerse de lo demás. Y mandan a un personaje, Poinsett, el embajador Poinsett, a México, ¿sí?, como embajador, que lo que se dedica es a institucionalizar la corrupción de los diputados y de los gobernantes. Y él comienza a hacer todo el complot contra el imperio naciente mexicano de Iturbide. Iturbide pues, fue un gran personaje con todas sus debilidades y con todos sus errores y con todos como ustedes y yo, pero fue realmente el que logró, sin derramar una gota de sangre, la independencia de México, que se consumara, y logró conformar el gran imperio mexicano, ¿sí? Claro. Entonces, los gringos tenían dos enemigos que les impedía hacerse de lo que hoy es la Unión Americana. Uno era Agustín de Iturbide y el otro era la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hacen? Pues comienzan desde el poder, de vértice a base, ¿sí? Corrompe a los diputados del primer Congreso que constituyó Iturbide, ¿sí? Porque uno escucha los ataques a Iturbide y que era un imperialista y que era, pero él proponía una monarquía parlamentaria. Él hizo un congreso constituyente para que se hiciera una constitución. Había un congreso que limitaba los poderes, ¿no?, del ejecutivo, que era él. O sea, no era un gobierno tiránico, ni autoritario, ¿no? Pero había que sacarlo. Y entonces ahí es cuando comienza, ¿no? Y a partir de ese momento, ustedes revisen la historia, ¿sí? Es un caos, México. Es un caos. Y viene un Santana, 11 veces fue presidente, y viene y quitan unos y ponen a otros, hasta hoy. Entonces, hasta hoy realmente perdimos el norte y seguimos sin norte, ¿no? Hoy, tristemente, vean la desigualdad social en México, vean la corrupción en México, vean cómo ha crecido la inseguridad, en fin, ¿no? Si uno ve esos 300 años comparados con los que llevamos ahora de la masonería, vamos a decir, los años de la masonería, cualquier persona con 3 dedos en la frente diría, oye, a ver, quiero regresar a un esquema de gobierno como aquel. Pero en aquel esquema de gobierno había algo, que era el espíritu. Había un espíritu. A pesar de todo, a pesar de las debilidades, a pesar de las injusticias, hubo cosas terribles, las castas, ¿no? Todo este sistema, había muchas cosas criticables, ¿no? Pero era el contexto cultural del momento en el mundo, no solo en México, que poco a poco se iba a ir purificando, yo creo, ¿no? Como pasó en Europa y como pasó en muchos lugares. Iba a llegar a México también. Pero era tal la riqueza que había aquí que había que apoderarse de ella. Entonces, ahí comienza realmente la debacle de México. Fíjate, desde entonces. Y todavía no nos levantamos. Y de ahí, pues, tiempos mejores, tiempos peores, ¿sí? Es la historia, pues, de estos 200 años. Y tienes el clima antirreligioso, pues, con Calles, con Obregón, ¿sí? En la Guerra de los Cristeros. Y tienes a lo mejor un tiempo de paz, ¿sí? Cuando se dieron cuenta que perdieron la batalla, pues, el gobierno masónico pierde la batalla, hace las negociaciones con la iglesia para que haya paz, y entonces hay un momento de paz, ¿no? Que son a lo mejor de 1930 a 1980, 1990, ¿sí? Pudo haber sido un momento de paz tolerada, legalmente no. Acuérdense que no había oficialmente relaciones iglesia-estado. Entonces es un contexto que hay que estudiar mucho. Y ustedes jóvenes, traten de hacerlo. Inviten a sus amigos a que hagan estudios de este tema, para comprobar todo esto que estoy diciendo, que está, porque están los documentos, ¿no? O sea, no hay, la historia es una ciencia, a final de cuentas, ¿no? No son invenciones ni ocurrencias como lo que haya escrito ya saben quién en su último libro, pues puras ocurrencias, sí, me voy a poner yo ahí a
¿no? Que no tiene ningún rigor histórico de ningún tipo, ¿no? Simplemente, pues, el poder que tiene, pues es lo que le facilita poder llevar, pues, eso a un libro, ¿no?